Gloria a Cristo Jesús. El grupo de alabanza puede ocupar su lugar. Dios les pague por ese hermoso trabajo. Hermanos, paz de Cristo. Paz de Cristo. Gloria al que vive y reina. ¿Qué les parece? Hay tiempo para cantar una alabanza, hermano. Ocupe su lugar, hermano, dando gloria a Dios. Estoy agradecido con el Señor, hermano, porque hasta este momento Él ha sido bueno. Él ha sido fiel. Y no nos ha dejado en ningún momento. Y aunque haya situaciones que de repente no entendemos en el momento, sabemos que todo está en sus manos. Quiero entonar un corito para la honra y gloria de mi Señor Jesucristo. Dice: no más un camino hay. No más un camino hay para llegar hasta el cielo. Y ese camino es Jesús, el Hijo del Dios eterno. Él vino a morir por mí. Él vino a morir por ti. Y para llegar a Dios, a Él tienes que venir. Aunque busques no hallarás otro camino mejor, porque de todo este mundo Jesús es el Salvador. De nada te va a servir si crees en un Dios de palo o en un santo de papel. Estás muy equivocado. Gloria a Cristo Jesús. Denles ofrenda de palmas al Rey de Gloria, mi hermano. Nada más hay un camino. El que creó los cielos y la tierra se llama Jesucristo y es el que nos mostró el camino, nos mostró la senda, nos dijo por dónde ir, por dónde caminar, qué hacer y a dónde dirigirnos, hermano. Amén. Póngase de pie. Vamos a hacer una oración y después de eso vamos a estar leyendo la palabra de mi Señor Jesucristo. Acompáñame a orar. Señor Jesucristo, Dios eterno, bendito Rey de gloria y de poder. Te damos gracias, Dios del cielo, por darnos la oportunidad de venir delante de ti con ofrenda de palmas, con ofrenda de labios, de venir juntos, mi Señor, en armonía para alabarte y glorificarte, Dios del cielo. Y ahora, mi Rey, estamos sentados a la mesa, Padre, esperando ese mensaje hermoso que tienes preparado para tu pueblo. Te pido, mi Rey, uses mis labios y quites de ellos, Señor Dios, toda palabra ajena a tu voluntad, toda palabra contraria a ti, mi Señor, quítala de mis labios. Que seas tú, Señor Jesucristo, anunciando, predicando, revelando, mostrando tu camino y tu verdad, Dios del cielo. Gracias, Dios Todopoderoso. Estamos a punto de abrir tu bendita y santa palabra. Muéstranos, Señor Jesucristo, lo que sea tu voluntad hermosa. Y todo esto, mi Señor, te lo pido en tu nombre glorioso y poderoso, que es Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos traen su Biblia, hermano? Me pidieron que hiciera algo el domingo, pero lo voy a hacer desde hoy. Levante su Biblia, literal, bien en alto. Todos los que traigan su Biblia, levanten su Biblia bien en alto, que la puedan ver. Y los que se les olvidó, se la traen el domingo. Ahora sí, hermano, ábrala en la carta que escribiera el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, la primera carta que escribiera este varón. En el capítulo 3 vamos a leer el verso 5 al verso 9. El apóstol Pablo escribió un par de cartas a esta iglesia muy singular, una iglesia que posiblemente nosotros pudiéramos estar en la misma situación. Capítulo 3, versículo del 5 al 9. Perdón. If you can open the word of God to 1 Corinthians chapter 3 verses 5 to 9.
Ya se encuentra por ahí, hermano. Dice así a la bendita y santa palabra de mi Señor Jesucristo. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. What after all is Apollos, and what is Paul? Only servants through whom you came to believe, as the Lord has assigned to each his task. I planted the seed, Apollos watered it, but God has been making it grow. So neither the one who plants nor the one who waters is anything, but only God who makes things grow. The one who plants and the one who waters have one purpose. They will each be rewarded according to their labor. For we are co-workers in God's service. You are God's field, God's building. Gloria a Cristo Jesús. Puede ocupar su lugar, hermano, dando un aleluya. You may be seated, giving glory to God. Un gloria a Dios. Sean todos bienvenidos a este lugar. Let everybody be welcome in this place. Les pido me tengan paciencia de 30 a 40 minutos y trataré de poner este mensaje en su mente. I ask you have patience for 30 or 40 minutes so I can preach this message. Pero para irnos ubicando, permítame decirle el título de este mensaje. But let me tell you the title of this message. La mejor estrategia. The best strategy. Y usted podría decir, ¿por qué la mejor estrategia? And you may ask yourself, why the best strategy? Le podría haber puesto colaboradores de Dios o colaboradores de Pablo y Cristo o algo así. I could have said co-workers in Christ or co-workers with Paul or whoever. Pero lo que le quiero mencionar el día de hoy es que But what I want to mention to you today is Pablo dejó una estrategia para que usted y yo trabajemos juntos. Paul left a strategy so you and I can work together. Pero que el Señor fuera el que nos guiara. But that the Lord was the one who guided us. Si ha leído la primera carta de Pablo a los Corintios, If you read the first letter of Paul to the Corinthians, yo creo que se pudo haber dado cuenta de los problemas que había en esta iglesia. you might have realized the problems that were in this church. Y pude dividir este mensaje en 3 puntos. And I could divide this message in 3 points. Recuerde el título porque va a haber examen. Remember the title because there's going to be a quiz. La mejor estrategia para trabajar para el Señor es primeramente entender que hay diversidad de dones. The best strategy to serve the Lord is to understand that there's diversity in ministries. Diversidad de ministerios. There's different types of ministries. Para que esta iglesia funcione, hay diversidad de ministerios. There's a diversity or different types of ministries. Posiblemente usted no pueda hacer lo que yo hago y yo no puedo hacer lo que usted hace. You can't do what I do and I can't do what you do. Pero vamos a ver cómo al final de la predicación los ministerios se van a enlazar uno con otro. But we'll understand how at the end of the preaching, each ministry works together. El Señor nos ha dotado, nos ha capacitado de diferentes cosas, de diferentes ministerios a usted y a mí. The Lord has given us different ministries to you and to I. Todos tenemos algo bien hermoso para trabajar en la obra del Señor. We all have something beautiful to work towards. Él es nuestro capitán. He is our captain. Él es nuestro rey. He is our king. Él es el que nos dirige. He is the one who Él guides es us. el dueño de la obra. He is the owner of the work. Pero cuando nos ponemos a pensar que su ministerio es más importante que el mío o el mío más que el suyo, But when we start to think one ministry is more important than the other, ahí empieza a haber problemas. that's where problems start to arise. Porque no hay un ministerio más importante. Because there isn't a ministry that's more important. Todos los ministerios que el Señor nos ha dado, que le ha dado a la iglesia, es para la edificación de la iglesia. All the ministries that the Lord has given the church is for the edification of the church. Y lo que le quiero mostrar el día de hoy para que podamos trabajar juntos es que en estos 4 versículos What I want
want to show you so that we can work together is in these 4 verses. Podemos ver esa hermosa estrategia que Pablo le hace saber a la iglesia We can see this beautiful strategy that Paul lets the church know para trabajar juntos en la obra del Señor. to work together in the work of the Lord. Si conoce la carta que escribió Pablo, If you know the letter that Paul wrote, desde los primeros versículos from the first verses, del capítulo 3 empieza a mostrar un desacuerdo entre ciertos personajes. to chapter 3, he starts to show disagreement between certain characters. Porque uno decía, yo soy de Apolos, Because some would say, I'm from Apollos, yo soy de Pablo. I'm from Paul. Vamos a poner un ejemplo. Let's put an example. Que ustedes como miembros de la iglesia de Corinto, bueno, miembros de la iglesia Manantial, That you as churches of Corinth or churches of Manantial, empezar a decir, es que yo soy de Vicente. you would maybe say, well, I'm from Y otro Vicente. por allá dijeron, no, yo soy de Bernardo. No, and others over there say, I'm from Pero ni Bernardo." Vicente ni Bernardo son nada si Jesucristo no guía la obra. And nor Vicente or Bernardo are anything if the Lord isn't guiding. Ni Apolo ni Pablo era nada si Jesucristo no les daba la guía, si no dirigía la obra del Señor. Apollos and Paul were nothing if Christ didn't lead them. Punto número 1, hermano. Point number 1, Debemos entender we have to understand la diversidad de ministerios. the diversity of ministries. Imagine usted Imagine la similitud que hace al describir esta parte de la Biblia con sembrar, con cosechar. the simile that is made when we compare this part of the Bible with harvesting. Dice, un campesino, hermano, siembra It says, la cosecha a worker works his y, harvest. y posiblemente él solo tenga la capacidad, para los que saben de campo van a entender, para barbechar. And maybe he doesn't have the capabilities to work on his own. Pero le pagó a alguien más que tenía un tractor para sembrar. But he pays somebody else who has a tractor so he can help him. Y a otro personaje para escardar. And another person to do another work. Y a un grupo de personas para levantar la cosecha cuando ya se dio. And a group of people to pick up the harvest when it's over. Para que otro tipo de personas disfrutara de la cosecha. So that other people can enjoy the harvest. Eso somos usted y yo trabajando en la obra del Señor. That's you and I working in the work of the Lord. Posiblemente usted no disfrute de la cosecha, Maybe you don't enjoy the harvest. pero no se detenga, siga sembrando, But don't stop, keep harvesting. porque la obra no es suya, Because the work isn't yours. la obra es del Señor. The work is from the Lord. Posiblemente usted no disfrute de la cosecha, pero siga regando, Maybe you don't enjoy the harvest, but you need to keep watering. porque a su tiempo segaremos, y aunque otro lo disfrute, Because at our time we will cultivate, and although others may enjoy it, usted y yo recibiremos nuestra recompensa. you and I will get our treasure. O sea que nuestro trabajo no es en vano. So our work isn't in vain. Cuando entendemos que su ministerio, la gracia que Dios le dio para orar, When we understand our ministry, the grace that God gave us to pray, la gracia que Dios le dio para predicar, the grace that God gives us to preach, la gracia que Dios le dio para enseñar, the grace that God gives us to teach, la gracia que Dios le dio para servir, to serve, la gracia que Dios le dio para tener esa humildad y atender a las visitas o a las almas nuevas que llegan. to have humility and serve the new people who are coming in. Posiblemente yo no la tenga, Maybe I don't have it. pero si usted la tiene, no deje de hacerla, porque ese ministerio lo ocupo yo, lo ocupa la iglesia para el crecimiento de la misma iglesia. But if you have it, keep doing it, because I need it and the church needs it. No somos obreros sentados en una banca esperando la recompensa. We're not workers just sitting on a bench waiting for our reward. El Señor nos llamó a trabajar en su obra, nos levantó, nos restauró y nos hizo saber que nos ocupaba para llevar las buenas nuevas de salvación. The Lord called us and restored us and asked us to go spread the good news of the gospel. Este énfasis que usa Pablo al comparar la cosecha, también lo usa más adelante
A simile that Paul uses to compare harvest, he also uses it farther in the book. Al referirse al cuerpo de Cristo y la importancia de cada parte del cuerpo. To refer himself to the body of Christ and reference every part of the body. Que aunque a unos nos parezca muy insignificante, digamos el pelo. Although it may be insignificant, let's say that our hair. Hermano, anda en el sol y siente duro el sol en la cabeza si no tiene pelo, hermano. And when you're in the sun, you feel the sun on your head if you don't have hair. Se metió a bañar, salió de bañarse y le cayó jabón en los ojos y viera qué feo se siente, hermano. You came out of the shower and there was soap Y in your un eyes. solazo bien fuerte, los ojos se ocupan, el pelo se ocupa, el pie se ocupa, la uña se ocupa, todo se ocupa en el cuerpo. We need every part of our body. Y Pablo hace esa misma referencia refiriéndose a sembrar, regar y cosechar. Todo se ocupa a la vez. And Paul makes that same reference here in referring to all the steps to the harvest. We also need everybody. Pero para que no se me pierda mucho, But so you don't get lost, ¿cómo se llamaba el primer título, el primer punto, hermano? what was the first point? Entender la diversidad de ministerios que Dios nos ha dado. Understand the diversity in ministries that the Lord has given us. Cuando ya entendimos la diversidad de ministerios que el Señor nos dio, When we understand the diversity in ministries that the Lord has given us, a usted y a mí, to you and to I, podemos entender que somos capaces de estar unidos we can understand that we are capable of being unified a través del ministerio que Dios nos dio. through the ministry that the Lord has given us. Mi ministerio solo no funciona. My ministry alone doesn't work alone. Su ministerio solo no funciona. Your ministry alone doesn't work alone. Si yo vengo a predicar y no hay almas, ¿quién me va a escuchar? If I come to preach and there's no souls, who's going to hear Si me? yo vengo a enseñar y no tengo alumnos, If I come to teach and there's no students, si yo vengo a escuchar al maestro y no hay maestro, and if I come to hear a teacher and there's no teachers, todo ministerio se ocupa. every ministry is necessary. Ok. Pero no es suyo, But it's not yours, ni mío. nor mine. Ahora ya entendimos que el Señor nos dio diversidad de ministerios. No es uno solo, son muchos ministerios para la edificación de la iglesia de Cristo. So we've understood the diversity of ministries, that there's not just one, but many ministries that the Lord has given us. Aquí le voy a resaltar el título del mensaje. And I'm going to emphasize the title of the message, La mejor estrategia. the best strategy. Ya entendimos la diversidad de ministerios. We understood the diversity of ministries. Ahora Now, necesitamos encontrar el propósito. we have to find the purpose. Aleluya. ¿Cuál es el propósito del ministerio que usted tiene? What is the purpose of the ministry that you have? ¿Cuál es el propósito del ministerio que Dios le dio? What is the purpose of the ministry that the Lord has given No you? creo que sea estar sentado en una banca. I don't think it's sitting in a bench. Es para que lo pongamos a trabajar. It's so that we can put it to work. Ahora, si ya entendimos la diversidad de ministerios, So now that we have understood the diversity of ministries, punto número 2, point number 2, debemos entender we have to understand que necesitamos la unidad del propósito. that we need the unity of the purpose, O estar unidos en el propósito que no es nuestro, que es el de Dios. or to be united in the purpose that is not ours but of God. Ese es un plan de trabajo que va a funcionar. It's a plan that we have that's going to work. Porque su ministerio de misionero o de evangelista solo no va a funcionar. Because your ministry of evangelist or missionary isn't going to work alone. Imagínese usted solo como misionero sin iglesia y sin nada que lo respalde. Imagine yourself as a missionary without anybody holding you. ¿A dónde va a mandar a las almas que les predique, que les enseñe, que les muestre las buenas nuevas de salvación? Who's going to send you out to the souls, to the people, to spread the good news of the gospel? Si no tiene iglesia, es muy buen misionero, pero ¿para dónde las The envío? church. You're maybe a really good missionary, but where are you going to go? He ahí la importancia de un buen trabajo, de un buen plan de trabajo. And there's the importance of a good plan. Y ese plan de trabajo nos lo dio el Señor, nos lo mostró a través de su palabra. And that plan the Lord showed us throughout His Word. Por eso
Es bien importante escudriñar, meditar en la palabra de Dios. That's why it's very important to study and meditate the Word of God. Cuando leemos la palabra, hermano, yo leí esta porción muchas veces, hermano. When we read the Word, and I read this portion many times. Y no lo había entendido apenas hasta que le estoy dando otra leída a la primera carta de Pablo a los Corintios. And I didn't understand it until I reread the first letter of Corinthians again. Si usted ya leyó la carta, hermano, era una iglesia que tenía sus problemitas, hermano. If you've read the letter, it's a church that had its problems. Y de repente nos ponemos, digamos, a comparar. And sometimes we can compare. Ponga la iglesia de Corinto de este lado. Put the church of Corinth on this side. Ahora ponga la iglesia manantial de este lado. Now put Manantial Church on this side. Mire, observe, medite en los problemas que tenía una y en los problemas que no puede tener la otra. Meditate and observe in the problems that one may have while the other may not have it. No estamos exceptos, hermano, de que no nos sucedan las mismas cosas que estaban pasando ahí. We're not exempt from the same things happening that were happening in Corinth. Usted participa, hermano, y el mayor gozo que yo creo que puede haber en su corazón como en el mío And the greatest purpose that could be in our hearts es mirar que un alma baja a las aguas del bautizo. is to see that a soul comes down to the baptismal waters. Y no importa que yo le hablé allá afuera. And it doesn't matter if I spoke out there. No importa que él haya mirado la humildad de los sugieres al recibirlo ahí por las puertas. Or that he might see the humility of the ushers who received him. Y no importa que lo haya bautizado el otro hermano. And it doesn't matter if somebody else baptized him. El que está recibiendo la salvación es él. El que está haciendo el trabajo somos nosotros. The one who is receiving the salvation is the soul, and the one who are doing the work is us. Y la recompensa la va a dar el Señor. And the reward is going to come from the Lord. ¿Por qué? Porque usted fue un obrero llamado a trabajar en la obra del Señor, válgame la redundancia. A trabajar en la obra del Señor y no solamente estar de expectante, hermano. Because you were a laborer called to work in the work of the Lord, not just be a spectator. Ahora ya entendimos la diversidad de ministerios, ahora ya tenemos un plan de trabajo Now we understand the diversity of ministries, and we have a plan to which we're following. para trabajar todos juntos. To work everybody together. No solamente cierto grupo, cierta red, no, todos juntos para la edificación de la iglesia de Cristo. Not just certain groups, but all together. La unidad del propósito. The unity of the purpose. Punto número 2, hermano, ese es Point la number two, unidad de un propósito. the unity of a purpose. El propósito que el Señor nos da es para trabajar todos con ese mismo propósito. The purpose that the Lord gives us is so that we all can work towards that purpose. No es que nos lo hizo saber el hermano Bernardo, porque le voy a hacer caso, todavía le hubiera dicho el pastor, a lo mejor le hago caso, pero lo dijo el hermano. No, es para la edificación de la iglesia y Cristo es el que nos guía. It's not because somebody else said it, but it's because of the edification of the church, and Christ is leading us. Cristo es el que se lleva toda la honra y toda la gloria. Christ is the one who receives all honor and glory. Ahora, no se me pierda tanto, miren. Aquí tenemos la iglesia de Corinto, We have on this side the church of Corinth, acá tenemos la iglesia manantial. and here we have Iglesia Manantial. Si nos ponemos a meditar en lo que leímos, And if we go to meditate what we're reading, lo podría decir consciente o inconscientemente empezaba a haber división. consciously or unconsciously, there was division. Y no porque empiece a haber división en la iglesia manantial. And not because there's division in our Iglesia Manantial, Pero en la iglesia de Corinto empezaba a haber división but in the church of Corinth, there was division entre los mismos miembros de la iglesia. within the same members of the church. ¿Por qué le digo esto, hermano? Why do I tell you this? Porque el que decía yo soy de Apolos, Because those who said I'm from Apollos, le estaba dando la gloria a Apolos. we're giving glory to Apollos. Y el que decía yo soy de Pablo, le estaba dando la gloria a Pablo. And those who said I'm from Paul, we're giving glory to Paul. Y nadie más se merece la gloria que mi Señor Jesucristo. And no one else deserves the Él glory. es el único. He's the only one. Ni yo, ni tú, ni aquel, ni Pablo, ni Apolos se merecen la gloria. Not you, nor I, nor Paul, or Apollos deserves glory. Porque esa es solo para mi Señor Jesucristo. Because it's only for our Lord Jesus Christ.
Ahora, ¿por qué llegamos hasta ese punto, hermano? De que empiece a haber división. So how did we get to the point where there was division? Porque nos movemos en la carne, Because we move in our flesh, en la carnota, hermano. in our big flesh. Nos empezamos a mover en la carne y creemos que Bernardo es más importante. No, pero yo soy de Vicente y Vicente es más importante. We start to move in the flesh and we think Bernardo is more important or Vicente is more important. Y no es así. And it's not that way. Ahora, hermano, lo que debemos entender What we must understand es que es un mismo espíritu, es un mismo dueño de la obra. it's the same owner of the work we're doing. Y usted y yo, no importa el ministerio que tengamos, trabajamos para él. And it doesn't matter the ministry we have, we work for him. Si es líder del ministerio de intercesión, aleluya, que Dios lo bendiga a ese varón. If you're the leader of the intercession ministry, hallelujah. God Si bless es you. líder de los maestros de la escuela, que Dios lo bendiga a ese varón. If you are a leader of the teachers of the Sunday school, God bless Si you. es líder de Ujieres, If you're the leader of the ushers, ¿dónde está el hermano Iván? where's Brother Ivan? Que Dios lo bendiga, hermano. May God bless you. Y cualquier ministerio que haya en esta congregación, que el Señor los bendiga, porque no trabajamos para nuestro ministerio, trabajamos para el Señor, para el dueño de la obra, para el que nos dirige, nos guía y nos enseña el camino, hermano. And with any ministry, we work for the Lord who guides us and shows us the path. Ok, ya vamos en el segundo paso, ¿verdad? So now we're in our second step. Diversidad de ministerios, Diversity of ministries, unidad en el propósito, hermano. unity, any purpose. Ahora vamos por otro punto, hermano. El punto número 3. Now point number 3. Hay una necesidad There is a need, inmensa immense need, de la unidad o de la humildad de espíritu. of the humility of the Spirit. Hay una necesidad grande de la humildad, de la unidad del espíritu, hermano. There is a big necessity for the humility of the Spirit. No porque sea líder, Not because I'm a leader, no porque sea predicador, maestro, ujiero, lo que sea, vamos a sentirnos más que la grey. whatever ministry I have, I can't feel greater than those around me. Pero sí nos toca a nosotros como líderes But us as leaders, hacerles ver a la congregación que el único que merece toda la gloria, no importa todo el esfuerzo que usted haga, es mi Señor Jesucristo. we have to show the congregation that the only one who deserves glory is Christ. En su escuela, en su célula, y si es líder de célula, de escuela bíblica, de cualquier escuela, es necesario enseñarles que toda la gloria es para mi Señor Jesucristo. In your lesson or cell group, we have to show people that all the glory is for Jesus Christ Y no movernos en la carne, and not move ourselves in our flesh, sino movernos en el Espíritu de Dios, que es el que nos guía. but move ourselves in the Spirit of God. That's the one Que who es el guides que us. nos va a enseñar y nos va a mostrar qué hacer, cómo hacer, dónde hacer y a quién hacer. That is going to show us what to do and who to do it towards. Él es el dueño de la obra. Imagínense una gran construcción. He is the owner of everything we do. Imagine a great building. Todos necesitamos de todos. We all need each other. Y es necesario subir unos bloques al tercer piso. And to build this building, we have to move Pero- blocks. Para la edad que tenemos nosotros, hermanos, nos subimos a 10 pies de alto y nos andamos mareando, hermano. For the age that we have, we might get dizzy after a couple steps. Pero los jóvenes les encantan las alturas, las emociones fuertes. But the youth love the heights, love Entonces, strong emotions. usted y yo como viejitos ocupamos de los jóvenes para que se pongan arriba. So you and I need the youth to go Entonces far la further. obra no nomás es suya, ocupamos de los juniors, de los jóvenes, de los adolescentes, de la red de damas, para que mientras usted está trabajando ellas están cocinando y todo el trabajo se hace juntos, unánimes, en armonía, con un mismo propósito, guiados por el Espíritu Santo, guiados por el Rey de Gloria, por el Todopoderoso, que es el dueño de la obra. We
We need the kids, the juniors, and everyone to work together to work towards God's purpose. Él es el dueño de la obra. Él es el que merece toda la honra y toda la gloria, hermano. He is the owner of our labor, the one who deserves all glory and praise. Pablo les estaba haciendo saber a estos personajes o a esta iglesia Paul was letting this church or these people know que ni Pablo era nada, ni Apolos era nada, que toda la gloria era para mi Señor Jesucristo. that nor Paul or Apollos meant anything except for the Lord. Que así fuera que usted sembrara, que yo regara, el Señor daba el crecimiento. But the Lord gave the growth. Usted y yo solamente sembramos y regamos. El Señor es el que da el crecimiento. We just harvest and cultivate, but the Lord is the one who gives growth. Ahora, mire, hermano, no lo digo yo para que no vaya a pensar que salió de las palabras de los labios del hermano Bernardo. No. Acompáñeme al verso 6 y 7 de lo que acabamos de leer. El Señor es el que da el crecimiento. Si ya se encuentra por ahí, Come with me to verses 6 or 7 where the Lord is speaking. si gusta, puede hasta cambiarle el nombre. Póngale Bernardo y póngale Vicente. If you want to switch it to Bernardo and Vicente, you can. Mire, dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. I planted the seed, Apollos watered, but God has been making it grow. So neither the one who plants nor the one who waters is anything, but only God who makes things grow. Más clarito ni el agua, hermano, purificada. Not even purified water is this clear. Ni usted es algo, ni el que siembra, ni el que riega, sino Dios que es el que da el crecimiento. Nor the one who plants nor the one who waters deserves the glory, but God who gives growth. Él es todo, Él es maravilloso, Él es el Rey de gloria, Él es el dueño de la obra. He is marvelous. He's the king of everything. Y eso como hijos, como pueblo adquirido de Dios, tiene que quedarnos bien claro, hermano, para que no empiece la división. As sons and daughters and adopted citizens of the Lord, we need to have this clear for our salvation. Para que no empiecen los problemas que tenía la iglesia de Corinto en la iglesia manantial. El Señor nos ha mostrado por medio de Pablo, y Pablo lo sacó de mi Señor Jesucristo. The Lord has showed us from Paul, and Paul took it out of the Lord Jesus. Recuerda, estamos leyendo la primera carta que escribiera Pablo. Remember, we're reading the first letter that Paul wrote. Pero para este tiempo, en el tiempo que Pablo escribió esta carta, But in the time that Paul wrote this letter, ya se había escrito el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. the gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke was already written. Amén. Amen? Como que no están muy convencidos, ¿verdad? Even if you're not convinced. Para el tiempo que Pablo escribió la primera carta de Corintios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan ya se había escrito. By the time that Paul wrote Corinthians, Luke was already written. Entonces eso puede decir que that posiblemente Pablo ya lo había leído That Paul might have already wrote o ya había sabido de eso. or he already knew of it. Acompáñame al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 4. Join me to the book of John. ¿Sí saben dónde están, verdad? Los varones estamos leyendo San Juan. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. A ver, todos con su Biblia, todos. Ya va a ser una costumbre, hermano. Apague su teléfono, abra su Biblia. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 4, de verso 34 al 38, dice así a la bendita y santa palabra de mi Señor Jesucristo. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna,
para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Aleluya. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. John chapter 4 verse 34 to 38 says, "My food," says Jesus, "is to do the will of him who has sent me and to finish his work. Don't you have a saying, it's still 4 months until harvest? I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest. Even now the one who reaps draws the wages, and the one who harvests a crop for eternal life, so that the sower and the reaper may be glad together. Thus the saying, one sows and the other reaps, is true. I sent you to reap what you have not worked for. Others have done the hard work, and you have reaped the benefits of their labor." Aleluya. Mire, es verdad que Dios ha ordenado que los seres humanos sean sus ministros aquí en la tierra. It's true that the Lord has ordered human beings to be his ministers here on earth. Amén. Amen. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? Do you agree with this? El Señor ha ordenado que los seres humanos sean sus ministros aquí en la tierra. The Lord has ordered human beings to be his ministers on earth. Pero los esfuerzos de obispo, presbítero, pastor, ministro serían en vano But the works of a bishop or minister or a presbytery leader would be in vain. serían un fracaso They'd be a failure si carecieran de la bendición de Dios. if they didn't have the blessing of God. Serían un fracaso si carecieran de la guía de Dios, They'd be a failure if they didn't have the guidance of God, de la guía del Espíritu Santo, hermano. the guide of the Holy Spirit. Y yo me ponía a pensar un poquito en esta parte que leía. And I started to think about this part that I read. Y le preguntaba al Señor, And I asked the Lord, ¿cómo es que bendices a tu pueblo, Señor? how is it that you bless your people? Y me llevaba en el tiempo a unos 10 o 12 años atrás, And he took me through the time 10 or 12 years ago, haciéndome saber que si Él no fuera el que guiara letting me know that if he didn't guide esta hermosa obra, that beautiful labor, aún estaríamos las 4 familias que comenzamos. we would still be the 4 families that were just starting. Pero el Señor es el que guía esta obra y hoy por hoy, somos alrededor de 20 familias, hermano. But the Lord is the one who guides his labor, so now we are 20 or more families. Y aunque somos pocos, vamos avanzando firmes. And although we are a small church, we're still advancing firm, Vamos avanzando guiados por el Espíritu Santo, hermano. guided by the Holy Spirit. Para muestra esta hermosa congregación, que ya somos alrededor de 20 familias. This beautiful congregation that we are around 20 families. Ahora le digo yo, Now I tell you, ¿se siente orgulloso del lugar donde está? do you feel pride? ¿Se siente orgulloso de trabajar para el Señor? Do you feel pride of working for the Lord? ¿Está contento, está agradecido en el lugar que Dios lo puso? Are you content and grateful for the place that God has put you in? Entonces no se desanime, porque yo necesito mirar su amor, su pasión, su entrega. So don't be discouraged. I need to see your love and your sacrifice. O tal vez usted necesita mirar la mía, Or maybe you need to see mine. porque no me va a dejar mentir. De repente llega el desánimo. Because sometimes discouragement comes. De repente nos andamos caminando en la carne y no en el espíritu. And we start walking in our flesh instead of our spirit. Y empiezan esos pensamientos y esas cosas que el enemigo viene a poner en nuestra mente. And the thoughts start to happen, that things that the enemy puts in our mind. Yo quisiera pensar, dijo nuestro hermano Ahmed, I would like to think que los corintios, la iglesia de Corinto, that the church of Corinth estaba orgullosa de su iglesia, had pride for their church. pero empezaba a haber división porque dejaron de darle la honra y la gloria a Dios. But there began to be divisions because they stopped glorifying God. Y eso es lo que yo quiero decirle esta noche, And that's what I want to tell you tonight.
Que por nada del mundo, por mucho desánimo que llegue a su corazón, no deje de darle la gloria a Dios. That through all the discouragement, do not stop giving glory to God. No dejemos de darle la gloria a Dios. Don't stop giving glory to God. Aunque de repente entre el desánimo, aunque de repente creamos que es más importante Bernardo que Vicente o que Omar León, Even the discouragement comes and we start to think others are more important than each other. somos importantes, pero el único que merece la gloria y la honra es mi Señor Jesucristo. We are important, but the only one who deserves glory is Christ. Y déjeme decirle algo, aunque le duela, tal vez somos importantes, pero no somos necesarios, porque la obra sigue caminando con usted, sin usted, conmigo o sin mí, la obra sigue caminando. And we, although important, may not be necessary because the labor continues without us. Hay unos sobrinos que tengo y de repente les digo, ¿qué les gustaría decirle al Señor en esta hora? There's nephews that I have that I ask, what would you like to tell the Lord in this moment? Y me dicen, vamos a cantar una alabanza, tío. And they say, let's sing a worship song, Uncle. Dice, ¿cuál alabanza quieren? Well, what worship song do you want? La iglesia que camina, The church who walks. la iglesia que camina. The church who walks. ¿Se la sabe, hermano? Se You know la it? cantamos a los niños, hermano. And we sing it to the children. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Le cantamos al Señor. We sing to the Lord. Y aunque haya luchas y haya pruebas, la iglesia sigue caminando. And though there are obstacles, the church keeps walking. El que se forward. lleva toda la honra y toda la gloria es mi Señor Jesucristo. The one who takes all the honor and glory is our Lord Jesus Christ. Le mencionaba, hermano, lo que nuestro Señor Jesucristo habló en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan capítulo 4. Perdón. I mentioned to you what the Lord said in John chapter 4. Que el que siembra y el que cosecha son uno solo, trabajan juntos. That even though the one who waters and the one who harvests are different, they work together. Perdón, no solo trabajan juntos. They don't just work together. Usted y yo, usted que enseña, yo que predico, usted que ora, usted que evangeliza. Those who teach or preach or evangelize. No solo trabajamos juntos, We don't just work together, sino que un día nos regocijaremos juntos y recibiremos nuestra recompensa. but one day we will rejoice together and receive our reward. Anímese, siéntase bendecido, porque un día nos regocijaremos juntos en la presencia de mi Señor Jesucristo. Find console in that one day we will A Él sea la rejoice. gloria y la honra, mi hermano. To him be glory and praise. Para concluir el mensaje, To conclude my message, le voy a repetir los 3 puntos junto con I'm going to el título, hermano. repeat the 3 points with the title. La mejor estrategia para trabajar en la obra del Señor. The best strategy to work in the labor of God. Entender la diversidad de ministerios. Understand the diversity of ministries. La unidad de un propósito. Estar unidos en el mismo propósito. The unity of a purpose, being unified in a purpose. Y la necesidad y humildad del Espíritu. And the need for humility of the Spirit. Ahora sí le voy a decir la conclusión. And now I'm going to give you the conclusion. Mire, no existe There is no un ministerio aislado. There is no ministry that is isolated. Si usted cree que su ministerio funciona aislado de la congregación, no va a poder. If you think that your ministry works being isolated from the church, it's not going to work. Porque cada obrero se introduce en las labores de los demás. No sé si captó eso. Because every laborer is introduced in the work of others. Cada obrero se introduce en las labores del otro. Entonces no hay un ministerio aislado. Y si cree que hay, no va a funcionar. Every laborer is introduced in the work of others, so there's no ministry that's isolated. Porque el Señor busca la unidad.
because the Lord seeks unity. El Señor desea que su ministerio y el mío trabajen juntos para la edificación de la iglesia. The Lord desires that my ministry and yours work together for the edification of the church. Ahora, hermano, Now, vamos a leer we're going to read para concluir. to conclude. 1 Corintios 3, 5, 1 Corinthians 3:5. perdón. 1 Corintios 3, 10 1 Corinthians 3:10 y 11. and 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que esté puesto, el cual es Jesucristo. By the grace God has given me, I have laid a foundation as a wise builder, and someone else is building on it. But Entonces- each one built with care, for one can only lay a foundation other than the one that's already laid, which is Jesus Christ. Entonces cada uno mire cómo sobreedifica, So we all see how we build together, pero no en otro fundamento, but not in another foundation, sino en el fundamento que es Cristo. but the foundation that is Jesus Christ. Amén. Amen? Entonces recuerda, hermano, no hay un ministerio aislado. So remember, Mientras there's se va no poniendo de pie, isolated ministries. recuerde que no hay un ministerio aislado. Todos los ministerios trabajan en conjunto para la obra, para la edificación de la iglesia de Cristo. A Él vamos a darle toda la honra, a Él vamos a darle toda la gloria, no importa el mucho o el poco esfuerzo que usted haga para trabajar en su obra, sigámoslo haciendo para la honra y gloria de mi Señor Jesucristo, edificando sobre el fundamento que es mi Señor Jesucristo, ayudándonos, apoyándonos con las visitas que tenemos en las células, con las visitas que nos acompañan en este lugar. Es necesario hablarles, predicarles el evangelio, las buenas nuevas de salvación y mostrarles, enseñarles que nosotros no somos nada, sino que el Señor es el que da el crecimiento. Usted siembra, yo riego, pero nosotros no somos nada sin mi Señor Jesucristo, sin Él que es el que da el crecimiento. Amén. Mira, hermano, yo creo que esta noche el Señor nos ha revelado, nos ha mostrado algo hermoso, una estrategia para trabajar en su obra. Y usted es un obrero que se agrada, se complace en trabajar para mi Señor Jesucristo, porque damos de gracia lo que de gracia recibimos. Y si tal vez se nos ha olvidado de dónde el Señor nos sacó y qué éramos antes y qué somos hoy, no gracias a nosotros, no gracias al predicador, no gracias al ministro, sino gracias a Dios Todopoderoso que tuvo misericordia de usted y de mí y nos llamó de las tinieblas a su luz. Y hoy por hoy, gracias a Dios, podemos decir que hasta este momento Él ha sido fiel, Él le ha acompañado, le ha dado nuevas fuerzas, lo ha levantado, lo ha animado y aún sigue de pie gracias a su misericordia. Por gracia somos salvos. Lo invito a que pasemos al altar un momento y abramos nuestro corazón.